Conectado, Ricardo López Murphy es diputado. Ustedes saben que hoy se reúne la Comisión de Juicio Político justamente para avanzar en el juicio contra la Corte Suprema de Justicia. Gracias por el contacto, Ricardo. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, cuéntenos qué valor tiene en lo simbólico y en lo real este juicio político a la Corte. Yo creo que no tengo un antecedente similar de haber puesto a toda la Corte en juicio, ni a lo largo de nuestra historia, ni en episodios de otros países, al menos que yo conozca en detalle. Eh, lo que estamos haciendo, hoy yo estuve ahí escuchando las exposiciones y digamos, expresiones de algunos de los testigos y de los que habían presentado denuncias y bueno, el debate entre distintos diputados sobre las cuestiones de procedimiento. Ahí a lo largo de esta semana y de la que viene se van a ir, digamos, evaluando las denuncias y las pruebas para ver cuáles son admisibles. Y luego supongo que con esas pruebas habrá que ir acusado por acusado, cargo por cargo. Me parece que el procedimiento va a ser largo, por la magnitud de las acusaciones, por los cargos. Luego vendrán las etapas de debate, ¿no? Dentro de la comisión tendremos todo. Yo, por ejemplo, tengo preparada mi ¿Ah, exposición, sí? pero estoy esperando la oportunidad de hacerlo. ¿No quiere adelantarnos algo? No, bueno, yo voy a repasar los temas porque al revés de lo que piensa el oficialismo, yo creo que en los casos que se han puesto como motivo de la acusación, yo creo que la Corte actuó a derecho. O sea, es verdad que hubo a lo largo del proceso, si usted quiere, errores de la política que obligaron a la Corte a Sí, actuar. sí, Voy a algunos plantear. nos compartió en su momento los antecedentes, Ahí, etcétera, ¿no? yo Claro. creo que si se hubiera, dos o tres cosas, muy breve. Si se hubiera rechazado el recurso extraordinario en diciembre del 2015, como creo que Sí, sí, debió sí. haber hecho el presidente anterior, probablemente este tema se hubiera resuelto hace 8 años, porque uno de los argumentos es que el expediente estuvo en la Corte 6 años. Bueno, parte de eso fue porque la Corte finalmente tuvo que resolver algo que debió haber resuelto la política. Entre otros, el gobierno anterior, pero bueno, ese es Está claro. el Ahora, problema. ahora Ricardo, sí. En el caso de la coparticipación, digo, ahí todo el mundo se hace, digamos, el distraído, pero la política y los órganos institucionales de la política, como el Congreso de la Nación, con dos presidentes que han sido constituyentes y un vicepresidente que ha sido constituyente, nunca han presentado un proyecto de coparticipación federal acorde a la manda constitucional que establecía como límite para hacerlo el 31 de diciembre de 1996. Si eso estuviera, ninguna de estas polémicas existiría. Ahora, ese déficit, vista acciones arbitrarias, a mi entender, generó la reacción de la Corte, que además lo hizo en un amparo, en una medida cautelar. La están acusando por una medida definitiva y lo único que dijo Está es, claro. paremos Pero, y el tercero, que es un caso más complejo, porque son muchas vueltas, pero es el famoso problema de igualdad ante la ley. Si usted puede romper la igualdad ante la ley, considerar a algunas personas, porque vistan uniforme, culpables sin remedio e incapaces de recibir los tratamientos que el resto del derecho prevé para los ciudadanos. Yo en eso tengo opinión, creo que son episodios desgraciados y ahí hay, el Congreso la acusaron por un fallo. El Congreso sacó un fallo interpretativo. Parte de la Corte corrigió su voto, parte no. Yo estoy de acuerdo con lo que no corrigieron los votos, pero van todos ahí en la acusación. está claro, está claro. Digo, entonces voy a contestar la parte sustancial, pero la gema de mi intervención me la guardo. Ok, ok. Y la Usted vamos a sabe que escuchar. hay que tener lo más interesante de los buenos oradores, es lo que prometen y no entregan,
cuando hacen los anticipos de su discurso. Está muy Así bien, que, está muy bien, Ricardo. Ahora, fíjese si esto no tendrá un contenido político y tendencioso para muchos, porque además de no tener resultados finalmente en el Congreso, tiene una idea superadora en términos kirchneristas, lo digo, y es el decreto, el DNU, para cambiar a la Corte Suprema, que cada vez se lo agita, más que como un globo de ensayo, tal vez como una realidad. Escuchamos a Gabriela Cerruti apoyando esta idea y usted me da su respuesta, por favor. El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía Sergio Massa son las tres cabezas de esta coalición, de los tres espacios que conforman esta coalición y por lo tanto conversan de los diferentes temas que tienen que conversar cada vez que lo consideran necesario y son conversaciones que no vamos a reproducir ni que vamos a difundir porque son conversaciones obviamente que tienen que mantener la reserva que necesitan. Y con respecto a la Corte, le recuerdo, Silvia, que la única persona, el único presidente que se atrevió en este país a nombrar a 2 jueces de la Corte Suprema por decreto se llama Mauricio Macri y por suerte la reacción popular hizo que tuviera que dar marcha atrás. Muchas gracias, Silvia. Bueno, ahí no está expresado textualmente, pero la idea que insistió Capitanich, bueno, ayer hubo una marcha, también es propiciar un decreto, un DNU, para ampliar el número de jueces de la Corte Suprema. es un disparate, porque además, mire, son un disparate tras otro para tener entretenida la opinión pública. Porque, fíjese, falta nombrar un miembro de la Corte. Tiene razón. No lo hemos nombrado. Yo creo que los senadores estarían dispuestos a evaluar el que propusiera el presidente. No han propuesto a nadie. Ahora, si usted la amplía, en vez de uno, van a tener que proponer 10, pero es una cosa disparatada, porque usted necesita los 2/3. O sea, nuestra Constitución tiene esa sabiduría de haber puesto mayoría muy contundente para poder, digamos, cambiar los mecanismos de control y contrapeso. Y bueno, no pueden con eso. O sea, afortunadamente, el resultado de la última elección, que fue ganada por un margen amplio por la oposición, permitió que estos exabruptos no puedan ni siquiera avanzar. Clarísimo. Ahora, hablemos de economía, porque acaban de sacar el billete o anunciar que va a salir el billete de 2.000 pesos. ¿Se solucionan los problemas? Willy me decía, me va a aportar un elemento fundamental para conversar y preguntarle a usted. Willy. Sí, doctor, un gusto como siempre. Bueno, otra oportunidad perdida, porque da la impresión que deberían sacar uno de 10.000 y obviamente deberían solucionar primero el tema de la inflación, lógicamente, ¿no, doctor? Sí, yo coincido con usted, pero digo, esto baja la mitad los costos de emisión. Si hubieran sacado el de 10.000, lo bajaban 90%. Y si sacaban el de 20.000, lo bajaban 95%. Ustedes saben que nosotros hacemos un gasto en imprimir papel que no vale nada. O sea, nosotros imprimimos billetes que valen menos que lo que nos cuesta imprimirlo. Es una cosa disparatada. Yo creo que esta es una decisión que ayuda a que se hagan menos barbaridades. Yo creo que si sacáramos el de 10.000 sería mucho más inteligente. Piensen ustedes que sería un billete de, digamos, $30, un poquito menos de 30. Es chico igual. Siempre nosotros tuvimos un billete mayor equivalente a $100. Ahora, al tener un billete que son $2,50, pagamos 40 veces más el costo de emisión. Es un costo de emisión. Mire, le digo, Willy, una cosa interesante, se sabe poco. Entre otras medidas de rebaja de gasto, nosotros de comienzo de este periodo parlamentario, le sugerimos al presidente del Banco Central hacer la emisión de billetes de alta denominación con 2 diputados más, Luciano Laspina y Angeleri, Federico Angelini de Santa Fe. ¿Por qué le sugerimos eso? Porque dijimos, gastar 400, 500 millones de dólares en esta locura no tiene ningún sentido. Se puede bajar ese gasto a 20 millones y ese es un ahorro que casi no tiene contraindicación, Will. Eso es una cosa disparatada. Exacto. Emitir billetes o moneda. Usted sabe que desaparecían las monedas porque era mayor el valor en metálico que la misma moneda. Es que hacemos cosas que son incomprensibles.
Mire qué fácil, eso no quita, como dice usted, que habría que hacer y se va a tener que hacer en el próximo gobierno un plan de estabilización que estabilice el nivel general de precios y que haga que nuestra moneda vuelva a cumplir las funciones que en gran medida ha dejado de cumplir. Y yo estoy de acuerdo. Pero mientras tanto, evitar que se rompan todos los cajeros automáticos y que se gaste una cifra escandalosa. Yo digo, déjenme un segundo, Sí. Nosotros importamos billetes porque ni la Casa de Moneda ni las otras imprentas de acá alcanzan a emitir lo suficiente. Ahora, un país que no tiene dólares para pagar los insumos, gasta los dólares en billetes de baja denominación. Es casquiano. Sí, totalmente. ¿Y la inflación, Ricardo? Porque hay preocupación, las consultoras privadas están indicando que puede estar más cerca del 6% que del 5% para la inflación de enero. Bueno, a ver, la baja que tuvimos en la inflación se debió a bajas de alimentos, sobre todo el precio de la carne, que la sequía obligó a enviar ganado a lo que se pudiera para aliviar los rodeos, porque al no haber lluvia, la carga por hectárea tenía que rebajarse. Ni bien hubo un poco de lluvia, ese fenómeno se revierte y ustedes habrán visto que el precio de la carne ha subido y lo que usted tiene que mirar es la inflación anual. Si usted mira un mes, no sirve. Cuando usted mira, y vamos a estar ahí cerca del 100%. Una locura. No hay manera de construir nada, me parece, ¿no? Digo, ahí tenemos problemas delicados de diseño institucional. Parte del plan de estabilización, en mi opinión, y creo haberla generalizado a la coalición opositora, es un cambio institucional. O sea, con el diseño que nosotros tenemos del sistema fiscal y del Banco Central, la inflación es un componente natural de ese esquema. Y si usted quiere cambiar, tiene que cambiar la institucionalidad. Ahora, el problema, doctor, es que como usted dice, para el cambio de gobierno falta una eternidad. Falta una eternidad en los tiempos de Argentina. Falta poco y mucho, ¿no? ¿Cómo imagina esta transición, doctor? Porque, de vuelta, falta una eternidad. Sí, yo no le he ocultado a nadie que este va a ser un año difícil. Va a ser un año difícil y vamos a tener enormes tensiones. Entre otras cosas, mire, yo estuve con algunos académicos españoles y uno de ellos me hacía un comentario desopilante. Porque debe haber chistes para argentinos, los españoles, ¿no? Si el lenguaje argentino había cambiado tanto que él ya con el español no le alcanzaba. Me dice, ¿es cierto que el presidente y el ministro del Interior no se hablan? O sea, el que es el vocero natural del gobierno. Le digo, no leíste mal, eso es así. Me dice, ¿pero cómo puede ser eso? Dice, ¿cómo pueden funcionar de esa manera bizarra? El otro día, quizás por mi edad, cité una pieza de literatura de Gabriel García Márquez. Me referí que éramos como Macondo. Claro. Ahora, no sé si ha bajado el nivel de exigencia de lectura en las escuelas. Unos cuantos jóvenes que presenciaban mi exposición después me preguntaron qué era Macondo. Digo, porque cuando yo iba al colegio, allá en los 60, nos obligaban a leer mucho. Y uno leía, por supuesto, toda la literatura, pero también la literatura latinoamericana reciente, que era muy atractiva. Ahora, por suerte tenemos nuestro realismo mágico, ya que usted citó a García Márquez, en boca del presidente, quien conduce este barco con la inflación autoconstruida. Pero si teníamos duda, Cerruti ratificó que es un problema mental de nosotros. Le escuchamos para también tener su respuesta. A ver. Es el presidente de la Nación, porque cuando el presidente habló en alguna entrevista con un medio brasileño, y creo que lo había hecho antes en otra oportunidad, de las diferentes causas que tiene la inflación, que una es el déficit fiscal, que se está corrigiendo sin duda en la Argentina, otras son causas macroeconómicas, otra es formación de precios en la cadena, y otra que tienen en cuenta los economistas es que cuando se generan expectativas sobre que va a haber cada vez más inflación, porque los medios de comunicación, porque el dólar blue o porque diferentes factores en la opinión pública
política generan la sensación de que va a haber cada vez más inflación, eso hace que en los comercios de cercanía los formadores de precios, no los ciudadanos, no los consumidores, los formadores de precios se anticipan subiendo y remarcando los precios. A eso es a lo que algunos líneas económicas llaman la inflación autoconstruida. Es la inflación que algunos formadores de precios hacen por las dudas que vaya a haber más inflación y son ellos los que remarcan los precios, ¿no? Hay una teoría económica que es la inflación por las dudas, es un nuevo tratado que se puede escribir. No, pero fíjese, a ver, vamos, yo siempre trato de rescatar lo positivo y lo negativo. Qué optimista que es usted. Vamos, Bueno. vamos primero por una cuestión. Ella reconoció la naturaleza fiscal y monetaria de la inflación. Ajá. La inflación no puede ocurrir si no es monetaria. Claro. Eso es una tontería que no es una cuestión de que falta una ecuación si eso no ocurriera. Pero bueno, otro día que usted tenga Maquiavelo, a usted que le gustan estos temas, Sí, un día me da un rato y explico esta cuestión que usted una vez que se la explica no la repite nunca más. Ahora, la inflación, ella mencionó el déficit. ¿Se acuerda que nunca antes tenía que ver el déficit con la inflación? claro, Ahora, claro. ahí hay un progreso. Gabriel Cerruti dijo, De a el poquito. déficit es importante y lo estamos bajando. Bueno, ahí hay un problema, que es el descomunal déficit del Banco Central, que nunca lo toman en cuenta. Nosotros tenemos un déficit descomunal oculto en las cuentas del Banco Central que no estuvo en la explicación, porque si no es insuficiente. La tercera cuestión es esta de que los comercios de cercanía son formadores de precios. Mire, eso es disparatado. Son en general Formadores de pequeños precios, esa es la expresión, comercios. sí. Escúcheme, como un pequeño comercio, yo conozco los pequeños comercios de mi barrio. Yo creo que si se lo voy a plantear al almacenero va a lanzar una risotada. Yo creo que incluso tratan de tener menos margen para vender. Esto es lo que en general uno ve. Digo, y además el espacio que él tiene con las grandes supermercados Claro, por eso, cerca. para competir. Digo, Bueno, pero habló de la palabra sensación. Pero espere un poquito, que ahí falta algo. Ella dice, y yo creo que equivocada, ella se quiere referir a un fenómeno inercial, que es cierto. Cuando usted no tiene suficiente información y la información pasada ha sido 5 o 6%, hasta que usted se hace una composición del lugar, es verdad que usted va siguiendo a la inflación, formó expectativas en base a la inflación que usted estuvo experimentando. Eso es cierto que hay ese factor, yo diría, inercial, que por eso ningún país sensato sube las tasas de inflación, porque usted cuando baja, para lograr bajar esa expectativa, tiene que mandar a la economía a un receso. Ese es el famoso problema. Yo como ya me sorprendí con lo de Macondo, usted Machiavelli tiene la edad para acordarse. ¿Se acuerda del desagio del Plan Austral? Sí, El desagio fue para desarmar ese mecanismo inercial, o sea, Correcto. que tiene. Y después hay un último argumento, que es los precios dependen no solo de la cantidad emitida por el Banco Central, sino también de la demanda. Y parte de la demanda, o puesto en otros términos, de la velocidad de circulación, ¿qué es lo que ha estado pasando? Esto va a servirle a su audiencia entenderlo. En el 2010 la velocidad del dinero nuestra era 10 veces, ahora es 25 veces. Claro. ¿Por qué aumentó? Porque la gente ha tratado de escaparse. Es como una... Sí, los suelta los pesos, los agarra. Recibe como si fuera una mancha. ¿Se acuerda cuando jugábamos? La mancha venenosa, claro. La mancha que usted trataba de La librarse. mancha venenosa iba corriendo y nosotros íbamos tratando de esquivar. Exactamente. Claro. Entonces, el prolongar la inflación y los déficits lo que hace es acelerar la velocidad de circulación. Y entonces usted tiene otra explicación que en alguna medida, por supuesto, ella hizo el énfasis en lo que no debía, que es la formación de precios con una referencia disparatada a los comercios de cercanía. Lo otro yo le concedo que es más sofisticada que la explicación del presidente, que fue muy desgraciada. Claro. Qué interesante el tema de la aceleración, ¿eh? Porque este es un concepto
que no lo había escuchado tan claramente antes. López Murphy, usted el otro día opinó sobre el fenómeno Milei y generó un revuelo, ya que no le faltaban datos al conflicto en la interna de Juntos por el Cambio. Usted se refirió al tema, ¿lo ratifica? Usted recuerde lo que yo dije. ¿Qué fue lo que dije? Que desgraciadamente fue el mal transcripto. Si cualquiera que va acá, yo siempre digo, vean el programa de Machiavelli. Si no lo ven directamente, le veanlo en YouTube. Así que le hago propaganda Bueno, a Machiavelli. muy gentil, Porque muchas todos gracias. los cronistas el otro día me llamaron porque los que vieron el programa contrastaba con la versión de la prensa escrita. Lo que yo dije es que las negociaciones políticas no se pueden hacer a los gritos. Si usted obliga a alguien que es su contendiente a responderle en público sin hacer una conversación previa, lo que inevitablemente va a ocurrir es que su competidor y contendiente lo va a descalificar hasta porque usted no sigue el debido proceso, no ha actuado con decoro. Lo que es la El ejemplo experiencia, que ¿no, usé- Ricardo? Lo que es la experiencia para explicar esto, ¿no? Lo que usé yo como expresión, recuerde, yo siempre uso algún ejemplo, digamos, parabólico, usé la parábola de que usted no se ponía de novio a los gritos, ¿no? Usted no le ofrecía el noviazgo a los gritos. Entonces, la prensa escrita sacó un argumento distinto, sacó el argumento que yo decía que había habido un error y que había que incorporar a todo el mundo. No, yo digo, ninguna de estas discusiones y conversaciones se pueden hacer en público. Usted tiene que entender que somos competidores. Ahora, mi impresión personal es que el doctor Milei ha actuado de manera muy agraviante contra nuestra coalición, yo creo de manera injusta e inapropiada, pero a mí ni se me ocurriría ir a hablar con él. Pero digo, entiendo el problema crucial de la provincia de Buenos Aires y la necesidad que tenemos todos de una victoria arrolladora. Porque esto es lo que lleva a todo el debate. Si no hay un gobierno que logre obtener una victoria arrolladora y darle gobernabilidad al país, cité también a mi abuela, que la cito siempre porque era de muchos refranes, como persona del campo. Ella decía, si eso ocurre, que os agarre confesados. Y yo creo que si tuviéramos un gobierno débil, producto del fraccionamiento de la oposición en la elección, que nos agarre confesados, como diría mi abuela. O sea que, aclarado el tema, hace falta ganar con contundencia y tal vez si se salvan algunas distancias, se puede sumar a Milei a la coalición. Ahí hay que ver, eso se verá, yo no lo haría ese trámite, pero habrá otros con más disposición que yo. Pero digo, de todas maneras... Pero es un trámite que posiblemente usado, necesario, dice usted. Yo diría, el argumento que el doctor Tetaz, el diputado nacional Tetaz usó, es un argumento entendible. Si usted le permite, como hay una sola vuelta en la provincia de Buenos Aires, encontrar un refugio a toda esta runfla, va a ser imposible gobernar. Esa es lo que él Runfla cree. es un término, me parece, ¿no? ¿Cómo se llama? Fuerte. Sí, Fuerte, sí. pero así lo ven más. De lunfardo, claro. Lo van a ver más a usted, porque ahora va a empezar la historia que quiere decir runfla. Claro. Así No, va a quise decir tener una lunfardo, es un audiencia por término. YouTube formidable. Está muy bien. Pero el punto es, si no logramos, y yo disputo para eso, concentrar el voto, y yo creo que hay que concentrarlo Juntos por el Cambio, vamos a tener una gran dificultad. La última, apelando a su síntesis sobre el censo, de los 46 millones, más allá del error del millón y pico inicial, hay 20 millones en la provincia de Buenos Aires y La Matanza parece que hizo trampa en el censo del 2010, sobrevaluando la cantidad de población y recibiendo más dinero como consecuencia. Yo diría, ahí hay tres problemas. Uno es que se hayan equivocado de una manera tan grosera en la población total. Piense que hace mucho tiempo hicimos el censo. Segundo, el episodio complejo de La Matanza, que es un escándalo.
Y el tercero es el sobrante de dinero que recibió por trampear los censos. ¿Usted se acuerda que trampeábamos los precios, trampeábamos el número de homicidios, trampeábamos todo? O sea, parte de una tarea valiosa del gobierno anterior fue haber normalizado el INDEC. Imagínese estar en un lugar que usted no sabe ni los precios, ni el Producto Bruto, ni los homicidios. Es decir, ahora sabemos que tampoco conocíamos la población, Maquiavelo. Imagínese, cuando Sarmiento hizo hacer el primer censo... Creo que fue el primero del mundo aquí, ¿no? Corríjame si no es así. Exactamente. La idea fue tomar un inventario de lo que había, de lo que teníamos, hacer una radiografía de nuestro país. La tragedia es que pasa un siglo y medio y hacemos barbaridad. Claro, claro. Bueno, nos quedamos con ese dato porque además en una democracia imperfecta como la nuestra, eso puede suscitar a suspicacias en materia electoral en este año, ¿no? Para tenerlo en cuenta nada más. La democracia entre nos siempre es imperfecta. El problema es cuando la comparamos con la alternativa. Yo lo invito a ver lo que es la teocracia en Irán o lo que es está claro. Y bien que hacen recordarlo, Ricardo. Muchas el gracias. régimen iránico de Maduro o las otras versiones.